Mundial es una organización de Naciones Unidas que cree que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y que quiere que se trabaje de manera colaborativa para conseguir modificar las cosas y que construyamos entre todos un mundo mejor. El Pacto Mundial de Naciones Unidas surge en España de la mano de Rafael del Pino y Moreno, un gran empresario español que entendía la empresa como una escuela de valores con un trascendente impacto social. El Pacto Mundial parte de la convicción de que las empresas son parte de la solución a los problemas que el desarrollo económico plantea en estos momentos. El objetivo central de la iniciativa consiste en comprometer a las empresas y a todas las organizaciones del sector privado a que en su actuación diaria respeten 10 principios basados en la Carta de Naciones Unidas y que abordan 4 ámbitos: el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las relaciones laborales y la lucha contra la corrupción. Además, la Red Española ha sido capaz en estos 10 años de convertirse en la organización líder a nivel mundial en número de firmantes, en número de iniciativas que se han puesto en marcha, número de proyectos lanzados y también en número de premios recibidos. Javier Rey conoció el Pacto Mundial a través de un artículo publicado por una revista de la Escuela de Negocios IES, el cual de alguna forma hablaba de las nuevas tendencias en dirección de empresas, dirección de personas y dirección con valores, ¿no? En este caso, siendo nuestra empresa pequeña, una empresa familiar, las tendencias se encuadraban perfectamente con lo que era nuestra filosofía y nuestras inquietudes como empresa a largo plazo. La responsabilidad empresarial es básica para asegurar la sostenibilidad de una compañía. Igual que le pedimos a los niños que sean responsables, y eso quiere decir que sean consecuentes con las decisiones que toman y que prevean los impactos que tienen sus decisiones, eso mismo le tenemos que pedir a las corporaciones, eso mismo le tenemos que pedir a las empresas, eso mismo le tenemos que pedir a los directivos. Hoy en día las empresas están muy expuestas a nivel de comunicación. En las redes sociales se puede encontrar información sobre todas las empresas y los temas relacionados con la responsabilidad social corporativa son temas muy importantes en este sentido. El informe de progresos que las organizaciones hacen con la ayuda del Global Compact cada año es un ejercicio de transparencia muy importante, sea de cara dentro de las empresas, sea de cara a todos los grupos de interés. Tanto los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas como la iniciativa asociada, que es el PRIME, que son los principios para una educación responsable, diríamos, en management, yo creo que son una hoja de ruta en la que instituciones académicas nos podemos mirar en el espejo para podernos evaluar, para poder analizar, para poder mejorar. El Pacto Mundial ha sido la iniciativa del sector empresarial más importante de los últimos 50-60 años. Ha permitido a las empresas introducir no solamente los 10 principios del Pacto Global, sino sumarse a la lucha por reducir la pobreza y la desigualdad que planteaban los objetivos del milenio. Fundamentalmente el objetivo número 8, que hablaba de crear alianzas público-privadas para cortar los tiempos en el desarrollo de los pueblos y superar los problemas de la humanidad. El reto principal del Pacto Mundial en estos momentos es ser un instrumento de colaboración entre el sector privado, tanto empresas como organizaciones sindicales, ONGs, fundaciones, etc., y Naciones Unidas, que es la institución pública más universal. Y esta colaboración se concentra en un objetivo muy claro en estos momentos, que es formular los objetivos de desarrollo sostenible. Este proyecto tiene que alcanzar a todo el sector privado de tal forma que se convierta en el referente para todas las empresas que están dispuestas a contribuir al desarrollo de la sociedad. La implantación de los 10 principios del Pacto Mundial contribuye tanto al fortalecimiento de las organizaciones internamente como a la mejora del impacto de las mismas en la sociedad. Todo eso lo hacemos para promover que haya ciudadanos responsables, para que haya líderes responsables que generen valor social, valor sostenible, que puedan hacer una promesa con la empresa y con la sociedad en la que vivan. El futuro del Pacto Mundial se basa en el valor compartido y creemos que es la única forma de conseguir que las cosas funcionen y que funcionen además para todos. Creo que la gente se siente un poco más cerca de las empresas que tienen preocupaciones sociales. Si queremos que el mundo sea mejor, tenemos que tener ideas claras. Tenemos que luchar precisamente para que el mundo sea mejor.